Amén, hermanos. Este es un día de celebración, el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un día muy especial para toda la iglesia, el Cordero de Dios, y queremos nomás que ustedes se sientan mejor, cuídense mucho, todos los que somos parte de la iglesia. Queremos también de que Dios verdaderamente nos bendiga en este día y que este mensaje sea un mensaje de bendición para todos aquellos que nos están oyendo, la iglesia, los amigos. Gracias por todo. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración para empezar este servicio. Padre eterno que esté en los cielos, en este día le damos gracias, mi Dios, por lo que usted ha hecho, por la bendición que nos ha dado, Padre, aún de estar en esta reunión de la iglesia. Señor, denos la bendición de lo alto, Padre. Queremos celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Amén. Vamos a cantar unos cantos y Dios les bendiga.
principio del servicio de la predicación acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no entienden qué significado tiene la resurrección. Para los cristianos debería tener un significado muy grande, lo cual quisiéramos enseñar un poco al respecto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Juan, capítulo 20, del 1 al 9. ¿Están listos? En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue Simón Pedro al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Volviéndose los discípulos a los suyos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, podemos leer su santa palabra, la cual, mi Dios, nos lleva, mi Dios, mucho más allá de lo que nosotros podemos entender acerca de la resurrección de nuestro Señor. Un día tan especial para todos los que hemos creído, el pueblo redimido. Ahora solamente yo le ruego, Señor, de que toque las vidas, aún en este tiempo, mi Dios, de confusión, tiempo de angustia, tiempo de dolor, tiempo, mi Dios, donde el mundo anda corriendo, fatigado, anda triste, confundido. Pero Dios mío, usted jamás ha dejado confundido a su pueblo. Le ruego, Padre, que tome nuestras vidas, nos ayude, mi Dios, y que verdaderamente podamos, Señor, nomás atender lo que usted quiere que atendamos. Apárteme, Señor, del frente. Dios mío, le ruego, Padre, de que al abrir y leer su santa palabra, mi Dios, su Santo Espíritu llegue a lo más profundo de nuestra vida y que nos dé el entendimiento claro, lo que necesitamos nosotros aprender. Señor, en sus manos nos quedamos, en Cristo su Hijo, se lo pedimos, le damos gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El primer día de la semana era, en los cristianos, es el día domingo. Y aún en toda la gente de la humanidad, todos los que hicieron el calendario también saben que el primer día es el domingo. Pero dice la palabra de Dios que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando dice y María Magdalena, en otro evangelio dice también que la madre de Jesús, y había una María también que se llamaba Juana, también fueron al sepulcro. Pero aquí menciona a María Magdalena. María Magdalena fue muy temprano al sepulcro. ¿Por qué creemos, hermano, que fue tan temprano al sepulcro? Porque creemos que nadie había dormido esa noche. Era una noche muy solemne, una noche de mucha tristeza, porque Jesús, el Salvador del mundo, lo habían llevado a la cruz. Y había sido pero tan solemne todo, que Jerusalén todo lo habían visto. Habían visto cómo los judíos, o sea, los soldados romanos, habían castigado al Hijo de Dios. Y luego que había pasado por las calles principales de aquel lugar, donde el mundo, aquel mismo mundo de que un día, o sea, unos días anteriores, en la entrada triunfal a Jerusalén,
le habían gritado al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le habían tirado palmas en las calles para que pasara él. Pero una cosa que pasa aquí que no se puede entender, que días más tarde ese mismo grupo de personas gritaron ante Pilato y decían crucifícale, crucifícale. Y Cristo Jesús, cumpliendo las escrituras, se fue y se entregó a sí mismo. Y dice la palabra de Dios, no fue de tanto de que Pilato lo condenó a muerte, fue de que él quiso entregarse a sí mismo por amor a todos nosotros y por amor a ustedes también. La palabra de Dios nos dice de que Cristo fue a la cruz, murió, se entregó y fue sepultado. Había en aquellos tiempos un hombre llamado José de Arimatea, y también había otro hombre que se llamaba Nicodemo. Estos hombres habían sido cristianos secretos, pero cuando vieron todo lo que Jesús hizo por ellos, que se entregó a sí mismo, ellos mismos vinieron y se declararon ante Pilato de que ellos también eran hijos de Dios. Entonces José de Arimatea le donó la sepultura de que él había hecho para él. José de Arimatea era un hombre rico, un hombre millonario de aquellos tiempos. También decimos que los dos eran hombres ricos. Pero una cosa que nos llama mucho la atención es que dice la Biblia que esta mujer, María Magdalena, fue temprano por la mañana al sepulcro. La piedra estaba removida. La piedra no la removió Dios para que Jesús saliera, sino que la removió para que el mundo de afuera pudiera ver de que Él había resucitado. Pero dice la palabra de Dios que cuando entró aquella mujer, María Magdalena, al sepulcro y vio que no estaba, empezó a llorar. Y luego al llorar, ¿qué enseñaba a una mujer llorando? Enseñaba un quebrantamiento, una tristeza. O sea, porque ella dijo en sí, se lo han robado, se lo llevaron. Hermano, pero hay una cosa que llama mucho la atención, que dice que ella vino a los discípulos y luego les vino a decir acerca de lo que habían visto, que habían ido al sepulcro, pero que el Señor no estaba, y le dijeron, se lo llevaron. Cuando los discípulos escucharon eso, hubieron dos que se interesaron más que los demás. O sea, que fue Pedro y Juan, o el más jovencito y el más viejo. Pero dice la palabra de Dios que cuando escucharon aquello, ellos corrieron hacia el sepulcro. Pero creemos que Pedro no corría con el mismo entusiasmo que Juan, o quizás no corría tan rápido porque estaba un poquito más de edad. Y podemos imaginarnos tantas cosas, pero al ver las escrituras, creemos que Pedro no estaba completamente entregado en creer de que él verdaderamente había resucitado. O sea, hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos impide para llegarnos a Cristo? Es que no estamos convencidos de que Él es el Salvador. No estamos convencidos todavía de que Él es el que nos puede cambiar nuestra vida. O sea que se nos hace muy grande el creer de que solamente creyendo en el Señor Jesucristo somos cambiados. Pero dice la palabra de Dios de que, en cambio, el otro discípulo, Juan, escribió este libro y él mismo se dice el otro discípulo, porque él no se quiere engrandecer. Pero dice la palabra de Dios que Juan llegó, pero se quedó en la puerta, no quiso entrar. O sea, hermano, que hay muchos que llegan a la vida cristiana y llegan cerca de ser cristianos o cerca de entregarse a Cristo, pero no se meten. O sea que llegan hasta la puerta. De ahí se regresan. ¿Por qué? Porque todavía no han creído de que Cristo ha resucitado. Y dice la palabra de Dios, en cambio, Pedro llegó y entró. Y sabe que cuando nosotros leemos esta escritura, dice la Biblia que Pedro entró,
se fijó en todo su alrededor, vio que los lienzos estaban en la cama doblados, hermano. Pero hay otra cosa, el sudarillo, hermano. El sudarillo estaba doblado, dice, donde estaba la almohada o la cabeza, supuestamente. Pero, hermano, el sudarillo es la tela esa delgadita con la que envuelven a una persona la cara, hermano, toda la cara, la cabeza, le dan vuelta con ese sudarillo. O sea, hermano, que eso se va pegando a la piel. El sudarillo no es fácil, hermano, de quitarlo, porque el sudarillo se rompe. Entonces, hermano, ¿qué era el milagro de que estaba allí? Una de las cosas que los romanos quizás querían dejar a saber de que los discípulos se habían robado a Cristo. Pero era muy difícil, hermano, para que un ladrón de un muerto pueda llegar y tener la paciencia para quitar el sudarillo, o sea, quitárselo de todo alrededor de su cara, de su cabeza, sin romperlo. El sudarillo, hermano, es algo que se ponía una vez, pero no se puede quitar. O sea, el milagro estaba de que el sudarillo estaba también puesto en el lugar y estaba doblado. Era de admiración, pero fíjense bien. La otra cosa que podemos ver es que Pedro entró y salió y se fue. Entonces, ¿por qué se fue? Pero Juan, él se quedó allí. Se quedó esperando algo. Se quedó quizás esperando ver a Jesús. Quizás Juan, él sí creía en la resurrección, él sí creía que había resucitado, él sí creía que él estaba vivo, hermano, como todos los cristianos deberíamos de creer. Todos deberíamos de saber de que Cristo ha resucitado. Amén. Y que él vive. Y por cuanto él vive, hermano, todos podemos vivir en él, todos los que hemos creído en él. El poder de la resurrección es algo tan grande porque la gente no puede entender, hermano, que esto es tan valioso que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros estaríamos perdidos. No hubiera salvación para nosotros. O sea, fuera en vano todo esto. La iglesia fuera en vano. Las escrituras fuera en vano. Hermano, todo fuera en vano si Cristo no hubiera resucitado. Diga que Cristo había muerto, pero no resucitó. Entonces quiere decir, si no resucitó, entonces, ¿para qué le seguimos? Porque mire, hermano, el apóstol Pablo nos trató de explicar más profundo todas estas cosas, las cuales nosotros no lo podíamos entender. Pero hay una cosa que, fíjese bien, María Magdalena era una de aquellas mujeres que había tenido 7 demonios en ella y Cristo se los había sacado. Entonces, esta mujer era una mujer muy agradecida por lo que Dios había hecho en su vida, por el cambio que le había dado. Hermano, ¿qué fue lo que le dio el cambio a María Magdalena? Fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que le da la seguridad de la salvación eterna. Hermano, si Cristo no hubiera resucitado, lo que Satanás quería era que Él se quedara en la tumba. Pero gloria a Dios que no se quedó. Él ha resucitado y por cuanto Él ha resucitado, nosotros también hemos resucitado con Él. Mira lo que el apóstol Pablo, hermano, nos dice. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, hermano. Es algo tan hermoso lo que Pablo nos explica, hermano, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Corintios 15, del 14 al 20. ¿Lo tiene? Y dice la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado.
entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Oiga bien, el apóstol Pablo, entendiendo todas estas cosas, quizás nos hace la pregunta: ¿y si Cristo no resucitó? Entonces, esta predicación es vana. Ya esto, ¿sabe qué? De nada nos sirve estar en la iglesia, de nada nos sirve predicar el evangelio, de nada nos sirve a nosotros, hermano, leer las escrituras, de orar. ¿Por qué? Porque Él no resucitó. ¿Qué es la importancia de todo esto? O sea, hermano, si usted creyó en Cristo Jesús como su Salvador, pero no cree en la resurrección de Cristo, es en vano todo. Porque ¿qué es lo que nos trae a nosotros la salvación? Es la resurrección de Cristo. O sea, hermano, que los falsos que no creen en la resurrección están perdidos. Porque dice la palabra de Dios, dice, entonces nuestra predicación es vana y también nuestra fe, hermano. Si nosotros no creemos en la resurrección, hermano, porque yo me gozo el saber, hermano, que esa piedra un día fue removida y que Cristo, hermano, no necesitó quitar la piedra para salir, sino que Él ha resucitado. Él vive y vive para siempre. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, entonces si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, somos hallados falsos testigos. Hermano, el ser hallado falso testigo quiere decir de que verdaderamente no somos cristianos. Porque el que no cree en la resurrección, usted puede creer en la iglesia, puede creer en la escritura, puede creer aún poner su fe en Cristo Jesús. Pero si usted no cree en la resurrección de Cristo, ¿sabe qué? Muy difícilmente le puedo decir que usted es cristiano, porque en vano es vuestra fe. Nosotros creemos que Cristo el tercer día resucitó de entre los muertos. Una cosa les digo, hermano, que allá en el libro de Lucas capítulo 22, nos cuenta la historia de dos personajes que iban en el camino de Maús. Entonces eran unos discípulos del Señor. Pero dice que mientras iban caminando en el camino de Maús, se iban platicando uno al otro. Y ellos dicen que, ¿tú te has dado cuenta lo que ha pasado allá en Jerusalén? De repente aparece el Señor Jesucristo en medio de ellos y le dice: ¿qué plática lleváis entre vosotros y que vas triste? Hermano, es que todo aquel que no ha creído en que Cristo ha resucitado, hay una tristeza en su vida, la cual, hermano, no está el gozo de Dios dentro de ellos. ¿Sabe qué? Hoy en día el mundo entero está conmovido y está encerrado en una tristeza, en un miedo y un temor, porque siente que el gigante del coronavirus ha llegado a su vida. Pero, hermano, Cristo ha resucitado de entre los muertos. O sea, hermano, ¿por qué debemos de estar tristes nosotros? Él ha resucitado. Él dice, porque en cuanto ha resucitado, por eso dice la palabra de Dios, es que nosotros tenemos vida y la tenemos una vida en abundancia. Pero dice que cuando iban y le digo, ¿estáis tristes? Y le dice, ¿y tú siendo un caminante de Jerusalén no has sabido lo que ha pasado entre estos tiempos aquí en Jerusalén? Y le dice, ¿qué cosa? Dice, ellos no habían conocido que era Jesús el que iba caminando con ellos. Pero le dice, es que aquel que se decía que era el Redentor, dice, él nos había enseñado que al tercer día iba a resucitar. Pero aquí, dice, se llegó el tercer día y no ha pasado nada. Dice, fueron dos mujeres, dice, que vinieron y vieron el sepulcro y vinieron y nos dieron la noticia y fueron dos de los de nosotros, fueron a ver, dice, pero dice, aún, dice, nosotros esperábamos en él que él nos iba a redimir y mira aquí, no ha pasado nada. Es una cosa. Hay muchos que creen que la vida es automáticamente, nosotros debemos de ser felices y que nada nos puede pasar. Pero una cosa le digo, la cosa importante es que cuando uno cree en Cristo Jesús, tiene la fe y la esperanza de que Él está con nosotros. Él ha resucitado.
Pero ¿sabe qué? ¿Hasta cuándo se dieron cuenta ellos? Porque dice que él caminando con ellos, él hizo como que iba para otro lugar y ellos lo detuvieron. Y cuando iban a comer, que lo invitaron a comer, cuando partió el pan y levantó, dice, sus manos al cielo, ellos se dieron cuenta quién era. La cosa es que muchas veces Dios te guarda y tú no sabes ni quién te está ayudando. ¿Por qué? Porque no le has reconocido. Aquellos que nunca han creído acerca de la resurrección de nuestro Señor, ¿sabe qué? Viven en esa duda. Viven en esa duda de yo no sé si soy cristiano, yo no sé si Él me va a librar del coronavirus, yo no sé si Él verdaderamente está conmigo. ¿Por qué siento tanto miedo, tanto temor? ¿Sabe qué? En estos días yo estaba hablando con una compañera de trabajo y luego me estaba diciendo que si yo tenía miedo. Y le digo yo que sí. ¿Por qué? Porque es parte de las emociones de un ser humano. El que no siente miedo, ¿sabe qué? Ese verdaderamente, quién sabe, no sabemos ni que si está vivo o no. Pero una cosa le digo, lo que pasa con el cristiano no es que no sienta miedo, lo que pasa es que el cristiano no tiene pánico. El cristiano no vive atemorizado. ¿Sabe qué? No se espanta. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo está escrito en la palabra de Dios y Dios nos ha dicho por 2000 años que vendrían estas cosas. ¿Y por qué ahora que viene? ¿Por qué te sorprende? ¿Sabes qué? Es tiempo de levantar las manos al cielo y darle gracias a Dios que somos hijos de Dios. Y que hemos creído en esa salvación eterna, hemos creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él está vivo. Él vive para siempre, ¿sabe qué? Y no tan solamente resucitó de entre los muertos, vive en mi corazón, vive en el corazón de todos aquellos que han creído en Él. Este es lo importante que el apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo acerca de esto. Mira lo que dice el versículo 16. Hermano, versículo 15. Dice que nosotros somos hallados falsos testigos si no creemos en la resurrección de nuestro Señor. Dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, dice, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, hermano, que nosotros pudiéramos contradecir la palabra de Dios, dijéramos que si usted no cree en la resurrección, hace mentiroso a Dios, porque Dios le resucitó. Entonces dice, todo lo que nosotros hacemos es en vano. Mira lo que dice el versículo 16 de 1 Corintios capítulo 15. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Qué bonito es aquel día, hermano, cuando dice la palabra de Dios que cuando Cristo resucitó, oiga bien, qué gran poder de Dios, hermano, que Él resucitó y los sepulcros fueron abiertos, hermano. ¿Sabe qué? Yo pienso, hermano, que todos los muertos que estaban se querían salir, porque el poder de Dios conmovió y removió toda la tierra. Qué hermoso es porque, ¿sabe una cosa? Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios removió la tierra, tembló, un temblor, dice, completo, el cielo se oscureció y dice que el templo se partió en dos y hubo terremoto, hermano, se movió la tierra. Cuando Cristo resucitó, aún los sepulcros fueron abiertos. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo hermoso es que también nosotros, hermano, fueron abiertos nuestros corazones por la resurrección de nuestro Señor. Y por causa de esa resurrección es porque nosotros tenemos vida. Y este es lo hermoso de Dios. Mire lo que dice el final, versículo 16. Él dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y estamos en el pecado, hermano. O sea que, ¿para qué sirve todo esto si Cristo no ha resucitado? Lo que nosotros celebramos los cristianos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que algunas religiones dicen que deben de guardar otros días y que deben de hacer. No, hermano, nosotros lo que celebramos, la fiesta grande que hacemos, es porque un día Cristo resucitó de entre los muertos. Y si Cristo resucitó, ¿sabe qué? Nosotros también tenemos vida. Y la tenemos en abundancia. Qué hermoso es saber, hermano. Dice, y si esta vida, mira lo que dice el versículo 19. Y si esta vida solamente, dice, esperamos en Cristo, si Él no hubiera resucitado,
Dice, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, hermano, que si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros somos miserables. En verdad, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? El apóstol Juan dice, he aquí, ahora somos hijos de Dios. Hermano, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque hemos creído en esa resurrección. Esto es algo tan especial. ¿Sabe qué? Hay muchos que aún no han entendido qué significado tiene la resurrección. La resurrección tiene un gran significado en la vida, los cuales, hermano, ¿sabe una cosa? Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. ¿Por qué, hermano? Porque Él ha resucitado de entre los muertos. Este mensaje lo vamos a poner en dos. Este mismo día, hoy celebrando el día de la resurrección, vamos a hacerlo también en la tarde. Los invitamos a todos los que se han conectado, que también en la tarde puedan escuchar el final de este mensaje, que es la continuación. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos gracias por su palabra, gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo ponemos en sus manos. En Cristo, su Hijo, le pedimos que aquel que no le ha conocido, aquel que está con su corazón vacío y aún que no ha creído en esa resurrección poderosa, que hoy, esta mañana, pueda creer en ese Cristo glorioso que está glorificado porque Él se levantó de entre los muertos y ha resucitado. En Cristo Jesús se lo pedimos, le damos gracias. Amén.